pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos
y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. Buenas noches, en nombre de DMC Institute. A ver, queremos una pequeña expresión. Ahora sí, buenas noches, en nombre de DMC Institute le damos la bienvenida a la presentación de esta oportunidad donde vamos a estar hablando sobre nuestra especialización en Pricing Analytics, una charla donde vamos a tener la participación del docente Daniel Guevara, quien ya nos acompaña y le agradecemos la oportunidad de estar con nosotros en esta ocasión. Pues gracias también a cada uno de ustedes quienes ya nos están acompañando a esta altura de la noche y vamos a comenzar dándoles un pequeño alcance respecto a DMC. DMC Institute es una institución que se caracteriza por empoderar a las personas para analizar datos, busca aplicarlos con un propósito y transformar su vida profesional y personal mediante el conocimiento tecnológico. DMC cuenta con más de 16 años de experiencia. Ya es un periodo muy importante, más de una década y media, donde hemos podido capacitar a más de 36.000 profesionales, analizándolo, viéndolos desde el lado individual, pero durante este tiempo también hemos podido capacitar a más de 300 empresas hasta el momento.
DMC tiene, gracias a todo este recorrido, a todo este tiempo, un equipo grande en docentes expertos en analítica. Más de 150 expertos en analítica forman parte de la plana docente de DMC Institute y con ellos además llevamos adelante más de 150 programas de capacitaciones especializadas. Nos referimos a nuestros diplomas, a nuestros cursos, a nuestras especializaciones, todo lo que pueden encontrar nuestra galería de productos, también encontrar más información en la web de dmc.p. Para sintetizar, ¿cuáles son los cuatro valores que definen la ADMC Institute? El primero, el de tener una mentalidad data-driven. Esto significa que tomamos decisiones que se basan en datos. Los datos, la evidencia tal cual, cuantitativa es la base por la que nosotros, en la base en la que nosotros nos apoyamos y enseñamos a liderar con evidencia, no nos apoyamos en suposiciones. Generamos o buscamos llevar adelante una innovación que transforma, por eso nos movemos al ritmo del constante cambio, donde impulsamos nuevas formas de aprender, enseñar y por supuesto aplicar con conocimiento. DMC busca generar un impacto real en cada alumno porque nuestro compromiso se mide en las historias de transformación y no únicamente solo en cumplir con certificados. Nuestro propósito es que ustedes puedan obtener el éxito en la misión que se embarcan al comenzar su camino en el recorrido de la data. Y por supuesto queremos brindarle excelencia en cada experiencia porque desde el primer contacto que tienen con nosotros hasta el punto final de su formación queremos brindarles calidad, queremos darles cercanías y por supuesto queremos darles resultados tangibles para que ustedes puedan crecer profesionalmente. Pues bien, ahora sí vamos a comenzar. Antes de ir con los detalles que queríamos mostrarles, vamos a darle la bienvenida al profesor Daniel Guevara, quien está a cargo de esta presentación y a quien saludamos para esta oportunidad. Profesor Daniel Guevara, buenas noches, podemos escucharle. Adelante, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Buenas noches. Listo, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Me presento. Mi nombre es Daniel Guevara. Creo que la cámara está un poquito baja. Ahí está, creo que sí. Ahí se ve mejor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Me presento. Mi nombre es Daniel Guevara. Eh, Estoy presentando actualmente la especialización en Pricing Analytics en DMC Institute. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para poderles presentar este webinar para que puedan entender de qué trata justamente el programa, cuáles son los temas que vamos a abordar directamente en todo el programa y lo importante que justamente son los precios, ¿ok? Al último vamos a abrir un espacio para algunas preguntas y consultas que puedan tener y con eso estaríamos terminando ya directamente este corto espacio que tenemos el día de hoy. Ahí que estoy pidiendo permiso para poder compartir. Ya tengo permiso, ¿me puedes confirmar, por favor? Sí, profesor, lo puede hacer. Ya, perfecto. ¿Listo? ¿Se puede visualizar? ¿Me confirmas? Sí, profesor, podemos ver su pantalla. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, para que puedan conocer un poco más de mí, actualmente trabajo en BVA, soy especialista senior en Pricing Analytics. Acá pueden tener directamente mis datos de contacto, tanto mi correo electrónico como también en LinkedIn. En ambos siempre estoy frecuentemente viendo, a veces también publico y así. Entonces me pueden ir buscando constantemente y si tienen alguna pregunta o consulta también lo pueden hacer por ahí. Gustoso de poder responderles a todos. En parte de mi experiencia, actualmente toda mi experiencia estaba enfocada netamente en banca, como se puede ver aquí en mis trabajos anteriores. Mis áreas de especialización directamente enfocado en la analítica como tal. Actualmente ya nos enfocamos también con herramientas de inteligencia artificial, también modelos en la nube, entre otros. Y aparte de tener la experiencia directamente en banca, por proyectos también personales, tengo experiencia también en lo que es la parte de retail. ¿Ok? Por eso que también ya llevo bastante tiempo explicando también el Pricing Analytics, enfocando con casos prácticos, no solamente en la banca, sino también en retail,
y ver justamente cuál es el enfoque en cada uno de ellos. Hay diferencias, pero justamente en el programa explicamos cómo aplicar correctamente justamente las metodologías enfocando en la industria en la cual uno se pueda ubicar. ¿Listo? Dentro de la introducción al programa, bueno, esta especialización tiene como objetivo proporcionar una comprensión profunda de cómo el precio y el valor de un producto o servicio también están relacionados. Su meta justamente del programa es capacitar directamente a todos los participantes, a todos los alumnos, para que justamente puedan desarrollar estrategias de pricing que sean efectivas y que se adapten también a las distintas industrias que ustedes puedan estar actualmente elaborando. En conclusión, el enfoque del programa justamente está combinando la enseñanza de principios fundamentales del pricing con la aplicación también de modelos de precios que van a ser utilizados justamente con técnicas analíticas. Y justamente para abrir el tema del día de hoy, he traído aquí justamente esta pregunta: ¿por qué tus precios no funcionan? ¿Y cómo los datos pueden salvar? ¿Ok? Entonces, esta es una brecha muy importante. Por lo general, hay un dilema justamente en base a los precios. Y es que muchas empresas no tienen un problema de ventas. Por lo general, casi la gran mayoría de empresas que ya tienen posición en el mercado, obviamente, no tienen casi un problema de ventas, sino lo que tienen un problema es de los precios. Y basta decir que estos precios a futuro te llevan a tener también una limitante en la rentabilidad que puedas estar trayendo directamente para tu empresa. Ahora, por lo general, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque suben precios y puede verse reflejado directamente en el market share, porque pierdes clientes, o de repente bajas precios y no generas margen, ves impactado netamente tu indicador de rentabilidad. O en todo caso, puedes copiar precios de la competencia, pero no entiendes directamente su propia estructura de valor. De repente, la competencia es una empresa que no solamente se identifica por el precio, sino de repente por la calidad, el servicio, etc. ¿Ok? Y aquí les comento o les hago entender una pregunta para que lo puedan interiorizar, la puedan ir analizando. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste si tus precios reflejan realmente el valor que realmente entregas? Esta es una pregunta muy importante. Bueno, yo trabajo en banca, tengo experiencia ya prácticamente de casi más de 10 años en banca. Y en toda mi etapa, esto es algo que yo siempre trato de detallar en distintos tipos de proyectos, porque cuando queremos ver un proyecto de pricing como tal, pensamos que el precio, en este caso la tasa de interés, es lo que nos va a mover directamente todo el tema de volumen, la rentabilidad. Pero no estamos viendo la otra parte, que es justamente, ok, ¿cómo ofrecemos este precio, esta tasa directamente al cliente? ¿Por qué canales lo ofrecemos? ¿Quiénes son las personas que atienden a los clientes? ¿Cuál es la velocidad de atención que tienen directamente con los clientes? ¿Cuál es la atención postventa que de repente pueden tener con los clientes? ¿Por qué digo postventa? Porque cuando tú vendes un producto, en este caso puede ser de repente un producto del activo, ¿qué pasa? Que si de repente un asesor, un ejecutivo que supuestamente debe tener fidelizado a su cliente, no lo tiene, o de repente hay una mala, ¿cómo se puede decir? Interacción, automáticamente estás expuesto a que otro banco te compre la deuda. ¿Ok? Entonces, obviamente que el precio es un factor muy importante, pero se ha visto en muchísimos casos que no solamente por precio las personas aceptan un producto, sino que también hay otras características, hay otras variables de valor justamente que hacen de que el cliente también pueda tomar directamente un producto. Y lo mismo aplica para la empresa retail. Y creo que en retail es mucho más agresivo esa parte, entiéndase como agresivo, como que es más importante que no solamente el precio es lo que finalmente me va a determinar una compra, sino que también otras características, como ya lo comenté, ¿no? Entre la calidad, la atención, entre otros factores. Ahora, causas por las que los precios no funcionan muchas veces. He puesto aquí como las 4 más importantes, pueden haber muchísimas otras cosas más, pero si queremos ver unas 4 generales más importantes, podemos partir por el punto 1 de definir precios sin entender el valor percibido. Muchas empresas fijan, por lo general, precios basándose en los costos o en sus costos, o en lo que hace también muchas veces la competencia, sin medir
cómo los clientes justamente perciben el valor. Cuando el cliente no percibe justamente esa diferencia, el precio se convierte en el único criterio de decisión. ¿Ok? Entonces yo no percibo nada de valor de la empresa, solamente estoy ahí porque me da más barato, pero finalmente yo no tengo otra percepción adicional. Entonces, este cliente, si es que viene otra empresa ofreciéndote algo más barato, pues, ¿qué va a pasar? Probablemente se va. Un ejemplo que podamos dar al punto número 1, supongamos que una cafetería sube precios sin mejorar la experiencia o la comunicación, supongamos, de clientes. Mientras que, supongamos, traigamos de ejemplo a Starbucks, si quieren, cobra más porque construye justamente un valor emocional. ¿Ok? Ustedes pueden comparar de repente con una cafetería tradicional y ustedes ven que Starbucks está lleno constantemente, la otra cafetería no tanto. ¿Por qué? Porque a pesar que en Starbucks el café está más caro, te ofrece valor agregado. ¿Ok? Punto número 2, usar márgenes fijos o reglas de marca sin mirar la demanda. El pricing basado en costos, para que podamos ir aterrizando un poco, ignora cuánto está dispuesto a pagar el mercado. Cuánto está dispuesto a pagar justamente tu cliente. Un precio correcto no es el que te deja más margen unitario, sino el que maximiza justamente tu beneficio total. En el caso, por ejemplo, de un banco o de repente de una empresa retail, aplica el mismo margen a todos los segmentos muchas veces, pero hay clientes menos sensibles que pagarían más. Por eso que justamente cuando desplegamos precios o tasas, pues no desplegamos la misma tasa para todos los clientes, ¿correcto? Siempre hay que entender el comportamiento del cliente, ya sea a través de segmentos o clusters, y poder ver quién puede ser más sensible, quién puede ser menos sensible, para poder justamente aprovechar el poder maximizar ya sea rentabilidad o ya sea de repente el volumen. ¿Listo? Punto número 3, no medir la sensibilidad o elasticidad del precio. Fundamental. Sin datos, las empresas no saben cuánto pueden subir justamente sus precios sin perder volumen. Aquí es importantísimo ir construyendo justamente los datos históricos. Medir la elasticidad permite encontrar justamente el punto donde el ingreso o el margen se maximiza. Y esto es algo que me pasa muy a menudo con los alumnos. De profesor, en mi empresa no tengo datos, o en todo caso tengo datos, pero cuando yo subo el precio, mi volumen sube, cuando bajo el precio, mi volumen baja. Entonces no estoy recogiendo realmente el comportamiento para poder tener un modelo de sensibilidad. Y eso pasa justamente porque hay muchos factores que pueden ensuciar justamente el poder recoger esta interacción precio-cliente, que eso lo aterrizamos justamente en el programa de especialización. ¿Cómo podemos limpiar eso? ¿Cómo podemos analizar justamente de repente algunos tramos o de repente algunos segmentos en los cuales sí podemos encontrar esta sensibilidad y enfocarnos ahí justamente para poder diferenciarnos en precio y que obviamente ese precio sí se relacione directamente con la demanda para poder ver qué tan sensible es mi cliente ante una subida o ante una bajada de precio? Y por último, ignorar la segmentación y aplicar un solo precio para todos. Bueno, justamente lo que había comentado. Es prácticamente algo irreal que uno cobre un precio igual para todos los clientes cuando sabemos que cada cliente puede tener distintos tipos de percepción. Igual forma pasa en la empresa retail. Me acuerdo cuando un alumno me preguntó, profesor, pero en las empresas retail los precios ya están determinados. El precio del papel higiénico es, supongamos, el paquete de 10 soles. Ese 10 soles está para todos. Pero ahí yo le digo, pero ojo, no solamente vende ese papel, ¿correcto? Tienen los papeles de 20 unidades, los papeles de 40, de 30. Indirectamente, los retailers te segmentan y te van cobrando precios diferenciados justamente en base a tu necesidad, que ese es otro punto. ¿Ok? Pero finalmente, siempre vamos a recoger justamente esas percepciones en base a qué tan sensible es el cliente y obviamente pues en grupos o clusters a los cuales uno pueda pertenecer. ¿Correcto? Y aquí hay algo muy importante. ¿Qué tan importante puede ser justamente el que tú puedas cobrar un precio correcto o cuál es ese poder justamente del precio que tú puedes determinar en tu producto o tu servicio? Y aquí les quiero mostrar este siguiente cuadro, ¿no? Que justamente viene con un eslogan de cuál es el poder de los precios y de las estrategias de precios. Este es un gráfico que se ha traído de un artículo que ahí les coloco la fuente,
Es un artículo directamente de McKinsey Company, que es una firma global de consultoría y gestión y desarrollo de proyectos. En este gráfico se muestra justamente cómo el impacto, como se puede ver aquí, del 1% en el precio, te puede generar justamente o te genera un impacto directamente en la utilidad operativa, que es una ganancia, en este caso, de un 8%. ¿Ok? Ahora, hay que tener en cuenta que si tú incrementas el precio sin afectar la demanda, ese incremento de precio se va directamente a la utilidad. ¿Ok? Ahora, también existen otras variables que uno puede mover directamente o modificar para aumentar justamente esa utilidad. ¿Como qué variables, profesor? De repente variables de venta, como de repente acciones de push, publicidad. ¿Me dejo entender? También puede ser optimizando costos. Algunos dicen, profesor, optimizo mi cadena de producción, también reduzco, ¿sí? Otros son más agresivos, el profesor despidiendo gente. Pero obviamente todas esas palancas lo que hacen justamente es mover esta parte de aquí. Pero justamente lo que se indica en lo que es el concepto del Pricing Analytics es que la mejor palanca para poder aumentar justamente esta utilidad operativa es el precio, en base a definir justamente una estrategia de precios adecuada a lo que se llama justamente Smart Pricing o Pricing Intelligence. Es justamente lo que se busca mover este precio sin la necesidad de que tú estés por aquí moviendo estas palancas, cuando solamente con el precio tú puedes llegar a generar directamente este incremento de la utilidad. Y eso justamente vale muchísimo para las empresas, porque no gastan dinero en optimizar o no reducen personal que les pueda de repente impactar directamente en desarrollos, sino que a través de estrategias de pricing, en este caso a través de los modelos de segmentación, etc., podemos nosotros llegar a generar estos incrementos, que se pueden ver incrementos pequeños. De repente acá no puede ser 8%, puede ser un 3%, 4%, pero si tú manejas grandes volúmenes de datos, en este caso, más que volúmenes de datos, volúmenes de venta, volúmenes de facturación, imagínense millones de millones, créanme que ese porcentaje pequeño es una gran rentabilidad que estás trayendo directamente para tu empresa. ¿Ok? Después tenemos los métodos de pricing. Para poder abreviarlo, pues existen los dos métodos más tradicionales, uno basado directamente en la percepción del valor, donde se busca justamente identificar qué es lo que valora más el cliente con respecto a tu producto, con respecto a tu servicio. Y la otra parte ya vendría a ser el cost plus, directamente enfocado en asignar directamente un precio basado en el costo. Lo tradicional, yo voy a basar justamente mi precio enfocado en los costos. Cubro mis costos, automáticamente ya cubrí mis costos, voy a generar un markup adicional o un beneficio adicional directamente para poderlo desplegar en mi producto. ¿Ok? Y el otro es el markup pricing, que es un derivado directamente a partir del cost plus. En este caso, a partir de tu precio de venta, que tú ya lo defines, agregas directamente un porcentaje de markup como un beneficio adicional que estarías ganando. ¿Ok? Ahora, esto es ampliamente utilizado en el mundo retail. Muchas veces los precios se definen más que todo por precios históricos, por precios que de repente el markup hacen que llegues a una meta, un objetivo de la empresa. Obviamente todo, como se puede decir, a nivel de expertise, sin tener un modelo analítico. ¿Ok? Pero en estos dos tipos de fijación de precios, tanto por cost plus como por el markup pricing, lo que se descuida directamente aquí es saber lo que le llamamos el excedente del consumidor. ¿Y qué es ese excedente del consumidor? Que de repente yo defino mi precio de venta, supongamos, en 20 soles de un producto, pero de repente hay un cliente que sí me pudo haber pagado quizás 22, otro 23, otro 25. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué me estoy perdiendo de cobrar eso? Porque finalmente estos clientes tienen un excedente del consumidor que hacen que sean insensibles justamente al precio. Yo no lo estoy recogiendo aquí porque obviamente estoy fijando los precios a nivel de expertise. Y viceversa también. De repente estoy cobrando un precio de venta a clientes que son muy sensibles al precio y de repente ahí me tocaría reducir un poco la brecha en el beneficio inicial que yo estoy ganando, sin irme a los costos tampoco, y ver qué podría captar directamente como clientes en mi producto o servicio. ¿Ok? Esos son los métodos que lo profundizamos aún más en el programa.
Después tenemos el pricing estratégico versus el pricing táctico. Vamos a ver justamente estos dos enfoques muy importantes. Entendamos como pricing estratégico a la fijación de precios en mediano y largo plazo y se centra justamente en la alineación de los precios con los objetivos generales de la empresa. En cambio, el pricing táctico ya se enfoca en ajustes de precios a corto plazo para alcanzar también objetivos, pero en este caso son de forma específica. Quizás aumentar las ventas el siguiente mes, despejar de repente un inventario que tiene una rotación baja, o responder de repente a cambios en la demanda o la competencia, entre otros. ¿Y qué tipo de pricing tenemos en la parte estratégica? Por ejemplo, los más conocidos, la penetración de mercado. Un ejemplo de ellos es Claro, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, de repente los que tienen mayor a 30 años, Claro hizo una excelente penetración de mercado cuando antes teníamos un monopolio de Movistar, en ese caso se llamaba Telefónica del Perú. ¿Qué pasó? Claro, empezó a penetrar el mercado con chips prepagos, full prepagos con internet, y después iba migrando sus servicios, ya pasaba de un prepago a un pospago, después empezó a generar servicios de internet, cable, etc., hasta que actualmente ya es una empresa que compite en un alto nivel, ¿ok? En lo que es el rubro de lo que viene a ser la empresas de telefonía, ¿ok? También tenemos el freemium pricing, que es una estrategia de precios muy común directamente en internet, en la que un servicio ofrece de forma gratuita al principio justamente su producto, su servicio, y luego ya se cobra un precio premium con algunas características adicionales. En este caso, Duolingo y entre otros tipos de aplicaciones, créditos te ofrecen un servicio gratuito y después ya te ofrecen directamente un paquete para que tú puedas, o una suscripción para que tú puedas adquirir directamente más funcionalidades. El pricing skimming, directamente enfocado en productos de alta gama, son productos que tienen un segmento muy potente, como son el segmento de los early adopters. El early adopter es el cliente que está muy fidelizado justamente con este producto, y a pesar que salga con un precio elevadísimo, pues estos clientes van a optar directamente por tener estos productos, porque finalmente para ellos es de mucha importancia poder conseguirlos primero. Están muy fidelizados. Acá entran justamente los celulares de alta gama, pueden entrar videojuegos, la moda también es un producto que puede tener una estrategia de pricing skimming, entre otros. Después tenemos también el bundle pricing, que significa que el paquete de productos o servicios actualmente se puede ofrecer pues a un precio más bajo en comparación con el precio por separado por cada producto. Lo vemos mucho en productos de empresas retail, ¿no? De repente en las hamburguesas o incluso en los paquetes de telefonía también. Te ofrezco un paquete trío más barato, pero si tú lo compras por separado me va a costar mucho más caro. Y por último, tenemos el famoso Dynamics Pricing. El Dynamics Pricing es una estrategia ampliamente empleada en una plataforma en línea. Primero, que tiene que ser una plataforma en línea para que pueda soportar muchísima data, muchísima información. Y esto significa cobrar diferentes precios a diferentes consumidores y clientes según la urgencia. Esta demanda directamente va a estar cambiando constantemente cada minuto. Incluso sabemos que las plataformas aerolíneas cambian cada segundo y te vamos dando distintos precios en base a tu necesidad. ¿Ok? Y eso justamente es el último punto del pricing dinámico. Y como tácticas de precios, bueno, tenemos aquí las más conocidas, descuentos por cantidad. Esto aplica directamente a comprar más productos y te damos obviamente un precio diferenciado. Después, descuentos por temporada. De repente hay algunos beneficios directamente para comprar un producto, ya sea de repente verano-otoño, verano-primavera, entre otros. Las promociones, que no solo se emplean para generar picos de venta, sino también para publicar o publicitar de repente un producto. ¿Ok? Entonces yo quiero posicionar mi producto y voy a hacer promoción directamente de aquello. Cupones, que prácticamente puede ser intercambiado por descuentos, o en este caso también puede ser adquirir productos canjeándolos. Puede ser de repente el valor total o parte del valor directamente de un producto. Y por último, los cash discount. Cash discount o descuento por pronto pago. Son justamente deducciones permitidas por algunos vendedores de bienes o por algunos proveedores también de servicios. Y esto con el afán de poder motivar a los clientes a pagar dentro de un tiempo específico.
¿Ok? Entonces, eso también, la parte de estrategias son muy importantes porque a raíz de que uno pueda aplicar un modelo analítico y pueda tener directamente precios enfocados en una estrategia, ya sea volumen o ya sea de repente, en este caso, cantidad o margen, pues hay que tener una estrategia. Ahora, ¿esto cómo lo llevo? ¿Qué tipo de estrategia voy a aplicar directamente con estos precios? ¿Listo? Y por último, vamos a pasar a la parte de Pricing Analytics. Vamos a desglosar justamente en qué consiste el Pricing Analytics. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero he tratado de hacer un resumen, por decirlo así, para que podamos entender un poquito en qué consiste justamente el Pricing Analytics o el análisis de precios también. En sí, el Pricing Analytics es el proceso de utilizar técnicas analíticas, también técnicas estadísticas, para comprender y optimizar la estrategia de precios de una empresa. Esta disciplina se va a apoyar justamente en datos históricos, como ya le venía comentando, información también del mercado y análisis predictivos para tomar decisiones, y estas decisiones tienen que ser de forma o de carácter informada. Y obviamente esto me va a ayudar justamente para poder tomar decisiones de manera más efectiva. El objetivo principal justamente del Pricing Analytics es maximizar los ingresos, la rentabilidad de una empresa al establecer justamente que estos precios se reflejen un valor fundamental directamente para el cliente. ¿Ok? Pero sabemos que esto solamente es una parte, porque después la otra parte ya tendría que ser qué otras características o qué otras variables yo puedo ofrecer a mi cliente adicional del precio para que podamos tener un impulso directamente de estos precios a través de repente distintos tipos de canales. ¿Ok? Pero enfocándonos directamente en la parte analítica, vamos a analizar cómo es el proceso del Pricing Analytics. ¿Ok? Entonces, todo parte directamente de los datos históricos. Datos históricos, obviamente, de precio y de demanda. Entonces, aquí nosotros tenemos dos caminos. Un camino es que tú puedas generar un modelo con todos tus datos históricos como tal. Quieres analizar de repente cómo es el comportamiento del precio con tu demanda y puedes generar un modelo de regresión lineal, o de repente puedes generar un modelo de regresión logística, o de repente quieres generar un modelo, en este caso de Machine Learning, entre otros, ¿ok? Lo haces directo, y ahí vas a tener de repente un indicador de performance de tu modelo, o la otra forma es que tú quieras primero segmentar tus datos, dividir tus datos para poder tener comportamientos afines en cada uno de ellos, y después de segmentar directamente tus datos, en este caso los clientes, puedes tú empezar a estimar modelos de respuesta directamente en base al precio. ¿Ok? Entonces, ¿se puede hacer de forma directa? Sí, nadie te lo prohíbe porque finalmente son modelos matemáticos, en este caso, o de Machine Learning. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, vas a tener un performance directamente de tu modelo. Lo que se hace mayormente es hacer esto, segmentar directamente tus clientes para que tú puedas repartir directamente esa sensibilidad de distintos tipos y poder reconocer de repente estos clientes son más sensibles al precio, estos son menos sensibles, de repente estos son neutros, no les hace absolutamente nada que tú subas o que tú bajes el precio, ¿ok? Entonces, pero por eso es importantísimo generar justamente este tipo de segmentación. Una vez que uno genera los modelos directamente de respuesta al precio, podemos escoger cuál es el mejor modelo que finalmente yo voy a llevar a un piloto, ¿ok? Un posible piloto. Pero antes de ir a un posible piloto, lo que yo voy a tener aquí justamente es un modelo de respuesta precio con respecto a mi cantidad demandada. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí ya tengo mi modelo directamente de regresión, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? Incluso modelo de regresión, incluso llegar hasta el modelo de sensibilidad. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar? A partir yo de ese modelo, yo necesito saber cuáles son justamente las curvas de ingreso, cuáles son justamente las curvas de rentabilidad. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener justamente un precio optimizado. Entonces, yo tengo que saber a partir de ese precio que cumple la ley de la demanda o que está relacionado directamente en base a una función de demanda, ese precio que responde a esa demanda ahora, ¿cuál sería el precio que yo debería cobrar? ¿Cuál es ese precio óptimo que me va a maximizar ya sea una rentabilidad o de repente un volumen, una facturación? ¿Ok?
Y algo muy importante es que no hay que olvidarnos de las funciones objetivos y de las restricciones. De repente, el precio que está optimizando mi modelo es un precio que no existe en el mercado, o de repente está muy desviado de la competencia. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta también esas restricciones que se utilizan dentro del modelo también para que tus precios, obviamente, no salgan muy desfasados. ¿Ok? Y una vez que ya tengamos este precio optimizado, o el conjunto de precios optimizados a nivel cliente, puede ser a nivel segmento, puede ser a nivel cliente, finalmente ya tenemos esta base, por decir así, este conjunto de clientes, y lo vamos a llevar directamente ya a un monitoreo. Llevamos un monitoreo, llevamos un piloto, y este piloto justamente ya se hace en base a las estrategias del A/B testing, probar un control, probar directamente, o probar el piloto, es un control, ir midiendo justamente cuál es el resultado directamente de tu modelo respecto a el estado natural, el estado control. Y en base a los resultados, tú puedes ir incrementando la participación directamente de tu modelo. ¿Ok? Entonces, este es como el proceso de Pricing Analytics integral como tal. Ahora, nuestro principal insumo, como bien lo comenté, justamente es la recolección de los datos de precio y de demanda. Es fundamental esto, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a recalcar. Los datos es lo fundamental que uno tiene que conseguir y que exista justamente esa relación entre el precio y la cantidad demandada. ¿Qué análisis a mí me ayudan para poder empezar a inspeccionar estos datos? Bueno, puedo hacer análisis univariados directamente de mi variable, como podría ser de repente histogramas, diagramas de caja, diagramas de densidad, entre otros. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer análisis bivariados. Ya no analizo una variable para poder ver solamente sus características o medidas de tendencia central, como de repente media, mediana, moda. Eso lo hago en la parte univariada. En la parte bivariada yo empiezo a ver la relación entre dos variables. ¿Ok? ¿Cómo se correlaciona una variable con otra? Variables dependientes, cómo se relaciona una dependiente con una independiente, o entre independientes, cómo se van relacionando. Cabe mencionar, y me adelanto un poquito, que cuando uno analiza un modelo de regresión lineal, importantísimo que las variables independientes tengan una fuerte correlación directamente con la dependiente. Pero entre independientes no debe existir la autocorrelación. ¿Ok? Entonces son dos enfoques totalmente distintos, y vamos a ir analizando justamente cómo evitar esa casuística de que podamos tener variables que estén autocorrelacionadas. ¿Cómo las vamos a tratar? ¿Cómo las vamos directamente de repente a quitar o reemplazar directamente por otras? Y después ya tenemos los análisis multivariados, donde ya entran directamente, pues no el análisis uno a uno, ¿correcto? O de par en par, sino ya que entran todas versus todas. Entonces, podemos tener las matrices directamente de correlación, matrices de densidad, entre otros. ¿Ok? Ahora, esto es para el análisis directamente de los datos, antes de ir directamente a la parte del modelamiento. Y como modelamiento, ¿nosotros qué podemos tener? Bueno, en primera instancia podemos tener las funciones de respuesta al precio. ¿Ok? Las funciones de respuesta al precio son justamente modelos matemáticos que se utilizan para representar cómo cambia la demanda de un producto o un servicio en base a cambios diferenciados de precio. En este caso podemos tener la función de respuesta al precio lineal. En esta función, la relación entre el precio y la cantidad demandada se modela de manera lineal. ¿Qué significa eso? Que es de manera lineal. Bueno, se supone que un cambio directamente del precio con la cantidad demandada son constantes. El precio resulta justamente del cambio constante en la demanda, y esto se expresa directamente con una función lineal. La famosa función Q es igual a una constante menos un parámetro que puede llegar a ser justamente una pendiente también, multiplicado por el precio. ¿No? Esa es una expresión matemática, por decirlo así como está. Después tenemos también directamente la función exponencial. En la exponencial se puede ver que la relación directamente del precio y la demanda ya no tiene una tendencia directamente lineal, sino que ahora crece exponencialmente. Eso significa que los cambios en el precio tienen un impacto proporcionalmente mayor en la demanda a medida justamente que el precio puede aumentar o disminuir. Y aquí la ecuación ya cambia totalmente. Ya no tenemos una ecuación lineal, sino tenemos una ecuación exponencial, y depende justamente del exponente, ¿no? En este caso del famoso E elevado a una constante por el precio.
¿Cómo se tratan este tipo de modelos cuando tenemos funciones exponenciales? Bueno, por eso existen justamente los famosos modelos en base a log-log. No sé si lo han escuchado, lo vamos a ver en el programa. Son modelos que en base a utilizar logaritmos neperianos llegamos a establecer una relación lineal para comportamientos de datos, en este caso precios y cantidades demandadas, que tengan justamente una tendencia exponencial. ¿Ok? Y por último ya tenemos aquí la función log, que mayormente se utiliza para modelos que no tanto dependen de una cantidad demandada con el precio, sino que la demanda se convierte en una probabilidad de aceptación y el precio ya se convierte muchas veces en una variable que incluso podría ser la tasa de interés o de repente el precio de tu producto o de tu servicio, pero que se modela ya no con una demanda numérica, sino directamente con una probabilidad. ¿Ok? Que eso lo vemos justamente en el capítulo de modelos logísticos. ¿Para qué me sirve eso, profesor? Porque aquí cambio directamente el enfoque. Ya no trato de modelar un cambio de precio en base a una cantidad demandada, sino un cambio de precio en base a la probabilidad de que me compre o me consuma directamente mi producto el cliente. Entonces cambia totalmente el enfoque ahí, entonces eso también lo estamos viendo ahí. Y posterior a eso, ¿qué podemos tener también? Tenemos los famosos modelos directamente de Machine Learning. ¿Ok? Vamos a estar estudiando también los modelos de Machine Learning, en este caso el famoso modelo de Random Forest, muy potente. De repente, y quizás no sé si lo han comentado previamente a los requisitos de la especialización, pero algo que sí se pide mínimo y indispensable es tener conocimientos de estos tipos de modelos, por lo menos como concepto, ¿no? Si se puede tener conocimientos de funcionalidad, mejor aún, pero como concepto es fundamental porque así uno no está como que se dice perdido cuando se apliquen justamente este tipo de modelos. Ahora, con respecto al Random Forest, se deriva justamente de los árboles de decisión, pero en este caso ya son un conjunto de árboles que trabajan justamente en conjunto para mejorar la precisión y generalizar justamente el modelo. Cada árbol, en este caso, va a tener una predicción, por decirlo así. En otros textos se le dice como que una votación directamente del valor que está prediciendo. Y esos resultados en conjunto se van promediando cuando ya obviamente haya terminado todas las iteraciones. Y ese valor promedio que vendría a ser como la predicción total de este random forest o de este conjunto de árboles, incluso le llaman bosques a algunos. ¿Ok? Entonces, de esa forma funciona justamente el Random Forest. Y después tenemos dos algoritmos muy potentes que vendría a ser el G-Boosting, el Strength Gradient Boosting y el Live. Ahora, estos modelos de aquí ya no trabajan tanto con métodos estadísticos, ¿no? Casuísticas estadísticas, sino aquí ya trabajan más con hiperparámetros. Lo que interesa más en los modelos de Machine Learning es justamente el performance del modelo, pero en función a cómo yo optimizo estos hiperparámetros, ¿no? El famoso tuneo, por ejemplo. Entonces yo tengo que encontrar los mejores hiperparámetros que finalmente hagan que mi modelo me bote el mejor resultado. Y ahí uno se puede soportar de los famosos Richards, que hacen que te busquen justamente las distintas combinaciones de hiperparámetros, hasta que finalmente esos hiperparámetros lo puedas utilizar directamente ya en tu modelo final. ¿Ok? Y a diferencia de otro tipo de modelos, bueno, en este caso supongamos, escojo el G-Boosting. El G-Boosting se alimenta mayormente ya de los errores que podemos estar teniendo directamente en cada iteración de mi modelo. Entonces, busca mejorar el error de una corrida que haya podido tener anticipadamente. ¿Ok? Entonces, esos son los algoritmos que vamos a estar viendo en la especialización. ¿Existen otro tipo de algoritmos? Claro que sí. Tenemos también los algoritmos de redes neuronales, entre otros, que son algoritmos también que se utilizan mucho en el mundo del Machine Learning. Y bueno, también se aplican directamente para el cálculo del precio, que ya prácticamente se ve en un enfoque distinto, ¿no? Porque ya utilizan otro tipo de parámetros, entre otros. ¿Ok? Aparte de esto, ¿qué más se va a observar directamente en el programa? Muy importante, la segmentación y elasticidades. Vamos a estar viendo técnicas de segmentación como el K-means o de repente técnicas aglomerativas divisivos con el famoso dendrograma.
Hay que entender que el K-means cómo funciona. Bueno, mi conjunto de datos que está totalmente disperso, los agrupo en base a centroides con técnicas de distancias eulerianas. Y a través de las segmentaciones, ¿qué es lo que yo voy a tener? Directamente el poder encontrar la sensibilidad del precio de mi conjunto de clientes dentro de un segmento o cluster. De repente tiene comportamiento inelástica, elástica o quizás es totalmente unitaria. No tengo una reacción a que si subes el precio o a que si bajas el precio. Y finalmente, ¿por qué yo busco sensibilidades dentro de mis segmentos? Porque esto me va a llevar a generar precios diferenciados. Los precios diferenciados que hacen pasar de un escenario estático, un escenario control, un escenario BAU o un escenario histórico, a empezar a mover mis precios, haciendo que yo pueda bajar de repente un precio, pero trayendo mayor volumen de repente en la estrategia, y en el P por Q traer justamente mayor margen, mayor rentabilidad directamente para mi empresa. Acuérdense que por más pequeño que pueda ser el porcentaje, pues estamos hablando de millones y millones de facturación, esto impacta directamente. Y está enfocado justamente en el excedente del consumidor. Si el consumidor tiene un excedente mayor que otros, pues yo lo voy a poder cobrar un precio mayor. ¿Ok? Y todos estos indicadores, ¿cómo se miden? Se miden justamente en base a objetivos comerciales. ¿Ok? ¿Qué objetivo puedo tener yo? De repente ver el market share, ver mi participación en el mercado, o de repente ver mi facturación en ingresos, de repente la rentabilidad también podría ser otro. Si estoy en el mundo de la banca, umbrales de tasa, cómo yo me comparo directamente una tasa objetivo con una tasa meta, de repente tasas de acuerdo al riesgo también, de repente estoy cobrando tasas bajas a riesgos altos o viceversa. Entonces tengo que también saber que si yo aplico una técnica de segmentación, hay que también tener en cuenta que dentro de esa segmentación tiene que estar el riesgo del cliente. ¿Por qué? Porque finalmente el cliente, si es más riesgoso, yo le debería cobrar mayor precio que los clientes que son menos riesgosos. Y algo muy importante también es tener en cuenta la competencia, ¿ok? Como parametrías o restricciones o funciones objetivos directamente en la definición del precio. Hasta ahí yo tendría directamente mis precios en base a estas sensibilidades. Y por último, ya pasaría a la parte de la optimización. ¿Qué es justamente una optimización? Bueno, se define justamente como el resultado o el mejor resultado de mi precio que va directamente a maximizar ya sea el volumen o ya sea de repente la rentabilidad. ¿Ok? Entonces, eso justamente vendría a ser la optimización. Ahora, esta optimización, como bien lo comenté, parte previamente de hacer un modelo de sensibilidad. El famoso William Stupay, también llamado en otras literaturas. Entonces, yo voy a tener una función de respuesta al precio. En este caso puede ser precio directamente con la cantidad demandada. ¿Puedo tener elasticidades a partir de esta función? Claro que sí. Las elasticidades yo lo puedo calcular en base a la sensibilidad que puedan tener los clientes. ¿Puedo segmentar a partir de aquí? Claro que sí, también. Y en cada segmento puedo calcular elasticidades, claro que sí. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, tengo que calcular justamente cuál es ese precio que maximizaría mi rentabilidad o mi ingreso. Y ahí justamente es donde se ven las curvas de ingreso y de rentabilidad. Obviamente que para la parte del ingreso, una función muy general es justamente que el ingreso es igual al precio por la cantidad demandada. Pero esta cantidad demandada es una función de demanda. Entonces depende también del precio. Y por eso que el ingreso tiene esta respuesta que es justamente como una parábola inclinada, ¿no? En este caso, o invertida. ¿Ok? Y para la parte justamente del volumen, siempre vamos a tener un precio que optimiza en menor valor que el de la rentabilidad. ¿Por qué pasa eso? Porque la rentabilidad hay un componente adicional que se considera que son los costos. ¿Ok? Entonces yo tengo que considerar no solamente cubrir directamente mi volumen, sino también mi margen, mi rentabilidad, y ahí justamente interviene el costo. Si se dan cuenta, la curva del ingreso empieza desde cero hacia arriba, va aumentando hasta que llega a un punto máximo y de ahí empieza a reducirse. Pero en el caso de la rentabilidad empieza en negativo, ¿no? Porque si yo coloco dentro de mi curva de precios un precio que está por debajo de los costos, pues finalmente la rentabilidad va a empezar en valores negativos.
Obviamente, estos valores nunca van a ser probados o testeados, simplemente se colocan como parte de la gráfica de la curva de rentabilidad. Pero si se dan cuenta, estos puntos, pues finalmente de optimización, están en precios más altos que la curva del precio. ¿Ok? Y esto también lo podemos tener en una sola gráfica. Podemos tener curvas directamente separadas, como se pueden ver aquí, o en nuestro caso también podemos tener otras curvas que puedan ser directamente afectadas por restricciones. Aquí estamos analizando, por ejemplo, la curva, supongamos que sea de el volumen, ¿ok? Entonces, esta curva del volumen la tenemos aquí, pero ¿qué pasa? Justamente como tenemos una restricción de que de repente el precio que se está optimizando para captar una gran cantidad de volumen está desfasado o está fuera de los umbrales permitidos o fuera de repente del mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues viene justamente la restricción de cuál es el precio máximo que yo podría tener directamente para cobrar en el mercado y finalmente ese es el precio que yo estaría colocando, que en este caso, para poder justamente no salirme o desfasarme del mercado. Y esto ya justamente son las restricciones que se aplican justamente a las curvas de rentabilidad o ingreso. Y finalmente, si se dan cuenta, ambas gráficas son justamente de valores monetarios, ya sea ingreso, ya sea rentabilidad versus el precio. Entonces, en el programa no solamente llegamos a ver estas gráficas de precio con los montos que pueden ser tanto ingreso como rentabilidad, sino que llegamos a graficar justamente estas fronteras eficientes. La frontera eficiente ya es el último nivel justamente de el poder tener en cuenta o claro cuál es el precio que finalmente maximiza tanto tu margen o tu rentabilidad y cuál es esa separación que tenemos entre ambas para que finalmente esto lo puedas llevar a un comité, lo puedas llevar a gerencia y en base a la estrategia de ese mes tú puedas mover directamente el precio, ya sea a inclinarlo quizás a poder traer mayor volumen o inclinarlo a poder traer de repente mayor rentabilidad. Pero ojo, si esta frontera eficiente está desfasada, está fuera del mercado, ¿qué va a pasar? Que la frontera eficiente se reduce. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener justamente un precio que está desfasado, entonces la tenemos que ajustar directamente a la restricción. Estos casos mayormente pasan pues en aquellos leads o aquellos clientes que de repente no hay mucha data histórica, entonces el modelo que hace trata de estimar lo máximo posible que podría cobrar. Por eso mientras mayor data histórica uno puede tener y más robusta, pues estos casos mayormente no pasan en grandes cantidades, sino pasan directamente en pequeñas cantidades. El mayor grueso de poder calcular estos precios que maximizan la rentabilidad o la rentabilidad deberían estar justamente en esta curva. ¿Ok? Pero igual tenemos justamente cómo trabajar con aquellos que se puedan salir directamente del umbral en base a las restricciones. Y posterior a eso, bueno, ya viene el despliegue directamente del modelo de pricing, que es la etapa más importante porque ya justamente se empezará a monitorear este modelo a través de pilotos en base a los A/B testing, en base a muestreos estratificados. Hay que tener en cuenta que hacer un A/B testing tampoco no es que sea tan sencillo, hay que hacer muestreos estratificados, hay que ver que las mismas condiciones que se apliquen para el control sean también directamente para el piloto. Y finalmente, este monitoreo ya lo puedes llevar directamente en tableros de control, dashboard, seguimientos, en base al objetivo que tú estés midiendo. Por lo general, los objetivos son facturación, son rentabilidades, tickets promedios, entre otros indicadores que uno pueda tener directamente en su seguimiento. ¿Ok? Entonces, esto es como que bueno, el tiempo no da para más, pero esto es como que ya prácticamente un resumen muy compacto directamente de lo que nos enfocamos en Pricing Analytics dentro de la especialización justamente en DMS Institute. Y como pueden ver, pues en cada punto vamos ampliando el conocimiento y justamente los casos prácticos que vamos desarrollando para cada clase, ¿ok? Para cada clase que vamos desarrollando. Dentro del programa lo dividimos, bueno, no sé si han podido ver el syllabus o quizás el brochure, pero lo desarrollamos en 4 etapas. La primera etapa que es justamente enfocada a lo que vendría a ser la parte teórica, pero también con la parte práctica, por ejemplo, modelos de sensibilidad, pero enfocados de repente en productos nuevos.
No sé si ustedes de repente se han puesto a pensar cómo podemos aplicar modelos de sensibilidad en productos nuevos. Existen metodologías para poder aplicar modelos de sensibilidad en productos nuevos. Después la siguiente parte ya vendría a ser las estrategias. De nos enfocamos directamente ya en la parte analítica, que es el grueso de la especialización en total, que son como 5 o 6 clases. Y después ya viene la parte de mercado. ¿Ok? Entonces, todo esto finalmente decanta en un aprendizaje 360 de lo que vendría a ser el Pricing Analytics como tal. Y bueno, eso es lo que les puedo comentar el día de hoy en este webinar que estamos presentando como parte de la institución de DMC Institute. ¿Ok? ¿Tendrán alguna pregunta, alguna consulta? Doy espacio para poder tener unos minutos antes de poder terminar. No sé si de repente hay consulta con respecto al explicado o de repente con respecto al programa. Muchas gracias al profesor Daniel Guevara. Como le está mencionando, vamos a dar espacio a las preguntas para resolver consultas. En caso estas puedan llegar, nos escriben en estos momentos en el chat de Zoom que está activo. Lo hemos mantenido activo durante el desarrollo de la charla informativa. Entonces, pueden enviarnos sus preguntas por esa vía y vamos a dar un espacio para que el profesor Daniel Guevara pueda contestarlo. Mientras tanto, permítame, profesor, compartir pantalla mientras damos ese espacio para que lleguen las consultas, vamos a complementar con la parte informativa de, de la especialización y queremos invitar a Isaías Rodríguez, que es integrante del equipo de asesoría comercial de DMC. Isaías, buenas noches, podemos escucharte. Adelante, bienvenido. Tu audio, falta activarlo. Sí, Ahora sí. discúlpame. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ahí sí se me escucha? ¿Bien? Sí, todo bien. Ya, perfecto. Bien, buenas noches con todos. En esta oportunidad quiero brindarles la oferta comercial acerca de esta especialización. Ya seguramente conversé con alguno de ustedes internamente y les invité también a esta charla el día de hoy. Bien, les comento. Referente a esta especialización, está iniciando el 20 de noviembre, como indican ahí la fecha. Inicia el 20 de noviembre, el tema de duración es aproximadamente 2 meses, bien, son un total de 52 horas académicas, la clase es 100% online en vivo por la plataforma de Zoom, el horario es los martes y jueves en las noches de 7:30 a 10:30. El precio regular de esta especialización es de 1.250 soles, pero justo para los que se unieron el día de hoy a esta charla se les va a brindar un descuento adicional. En sí, con descuento, se está manejando ahora por Cyber a 1.000 soles, el precio redondo, pero para los que asistieron el día de hoy, vamos a ver, ¿no? Un descuento especial. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Me ayudas? Ahí está. Ya, bien. Bueno, ahí vemos un poco acerca de la malla. Vamos a ver fundamentos de pricing, estrategias y tácticas de pricing, luego pricing competitivo y entorno, pricing analytics y pricing proyecto. Un poco también de lo que se va a ver en esta especialización. Son temas como, por ejemplo, yo les comento, son temas como, por ejemplo, discriminación de precios, se va a ver optimization, elasticidades y métodos de pricing, métodos estadísticos y forecasting, y al finalizar un taller de pricing, banca y retail. Bien, eso también es un poco de lo que se va a ver y ahí vemos también el perfil del docente, justo el docente Daniel Guevara que nos apoyó el día de hoy en la charla. Él va a ser el que va a editar toda la especialización. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, hasta ahí la oferta comercial referente a la especialización. Si es que alguien quiere llevar netamente la especialización, me puede escribir por el chat. Estoy compartiendo mi contacto. Bien, acá les estoy compartiendo para mayor información. Me pueden escribir al número de celular. Ahí está el link, el correo electrónico si desean. Ahora, lo otro que quería proponerles en esta oportunidad es la membresía Data Pro. Me imagino que ya varios de ustedes han escuchado o ya quizás ya hemos conversado acerca de este producto. Son tres tipos de membresías. Bien, justo ahí, gracias por pasar la siguiente lámina. En caso de la membresía Data Pro, son tres tipos. La membresía Platinum semestral, la membresía Platinum anual y la Infinity anual. Como vieron el precio de pricing, solamente la especialización está costando aprox 1.250 y ya redondeado con un descuento hasta 1.000 soles.
¿no? En cambio, con esta especialización, por ejemplo, pasamos a la siguiente imagen para ver el tema de los beneficios. Bien, estos son algunos de los cursos que podrían llevar en la membresía. Prácticamente la membresía lo que es que les va a dar a ustedes acceso por un tiempo, ya sea de 6 meses o de un año, a cualquiera de nuestras especializaciones o cursos. Justo ahí están los cursos que pueden llevar. Cualquiera de esos cursos pueden llevar en cualquiera de las tres membresías. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y acá está un poco el contenido de las dos primeras, que es la Platinum semestral y la Platinum anual. Bueno, incluso la Infinity. Cualquiera de las tres le da acceso a estas especializaciones, ¿no? Ahí estamos viendo los precios. En el lado izquierdo, ahí vemos el precio de pricing. Está a 1.250 soles. Ahora, si de repente, no sé, se inclinan al mundo de ciencia de datos, también podrían llevar otras capacitaciones como Python, como Machine Learning, de repente también algo de Data y Analytics, que es Power BI, Excel, de repente SQL. Entonces la inversión, como ven, por un precio regular, estamos hablando de más de 2.000 soles de inversión. En cambio, la membresía, por ejemplo, la semestral, si vemos un tema de precio, la membresía Platinum semestral está costando 2.100 soles y podrían acceder a cualquiera de estas especializaciones por 6 meses. Tranquilamente en 6 meses podrían llevar como mínimo entre 5 a 6 especializaciones, como mínimo. Como vieron, la frecuencia también es en las noches, todas las clases son en las noches y la frecuencia varía. En algunos casos se encuentran frecuencia lunes, miércoles y en otros casos martes, jueves. Justo para todos los meses tenemos la misma frecuencia, capacitaciones con inicio lunes, miércoles, martes, jueves. Entonces ahí se matriculan a dos, inician con dos. Luego le toma 2 meses, se matriculan a otras dos, le toma otros 2 meses y finalizan con dos más, ¿no? Entonces, por eso en una semestral tranquilamente pueden llevar hasta 6 de estas especializaciones como mínimo, con clases 100% en vivo. La Platinum manual, ahí está el precio, 3.400, duplica el beneficio, duplica el tiempo, la inversión es un poco mayor, más bien como ven, no duplica la inversión porque si no sería 4.200, más bien la inversión sigue siendo menor. La membresía Platinum anual van a poder llevar entre 10 a 12 especializaciones tranquilamente, con mayor tiempo. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y la última sería la Infinity. Esta es la Infinity. La Infinity igual que la Platinum manual, le va a dar acceso a cualquier especialización. Solo que la Infinity incluyen 4 diplomas. Eso solamente lo van a encontrar en Infinity. Por ejemplo, el diploma Data Scientist. Si es que quieren adentrarse también en este mundo, pueden llevar tranquilamente este diploma. Y lo demás ya es netamente estrategia de negocios, como por ejemplo el diploma Business Analyst, que es el siguiente paso del Data Analyst. Ya trabajas con herramientas técnicas, entonces puedes ver parte más estrategia de negocios, ¿no? Luego está el diploma estrategia de datos y el otro diploma Data Product Management. El precio de cada diploma es de aprox bordean los 3.000 soles para arriba. La membresía Infinity cuesta 4.900 y podrían acceder a cualquiera de estos diplomas y también a cualquier especialización. Es un único pago, no hay que pagar mensual, las clases son 100% en vivo, entonces el beneficio, como ven, es muy, pero muy bueno. Bien, pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bien, hasta hace un momento les acabo de brindar información referente a la membresía Data Pro. Ahora, tenemos dos membresías más para dos perfiles diferentes. Por ejemplo, esta es la segunda, que es la membresía IA Developer. Pasamos a la siguiente. Esta membresía son dos. Acá encontramos la Platinum semestral y la Infinity anual, ¿no? Está parecido que la anterior. Pasamos a la siguiente. La Platinum semestral por 6 meses le va a dar acceso a cualquiera de estas especializaciones. Estas especializaciones ya están más enfocadas a perfiles de desarrolladores, de operaciones, también que trabajan con inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, encontramos capacitaciones como Power Apps, Power Automate, desarrollo web full stack, desarrollo móvil Android para desarrolladores, luego otro de automatización con N8N. Luego viene la inteligencia artificial como diseño e implementación de chatbots, especialización en IA para ejecutivos y también de ciencia de datos, ¿no? Como Python for Analytics y Machine Learning. El tema de inversión, como ven, igual sigue siendo provechoso llevar una membresía que llevar por separado. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y la Infinity. La Infinity igual. Incluyen 3 diplomas y las especializaciones que les mencioné anteriormente y a un menor precio. Está el diploma AI Engineer, el diploma DevOps Engineer y el diploma Data Scientist.
Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y esta sería la última membresía, que es la membresía análisis de datos. De repente, no sé, ustedes quieren empezar en algo, de repente quieren iniciar de cero, quieren ser analista de datos y no sé, a la justa saben de repente Python, lo que es este Excel básico y quieren reforzar y quieren aprender todo de cero. Entonces, esta membresía es ideal para este perfil. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. La membresía análisis de datos. Como el mismo nombre lo dice, es netamente para analistas de datos. Pasamos a la siguiente imagen. En esta membresía vamos a encontrar solamente especializaciones para este perfil, como Excel, Power BI, SQL y Python, ¿no? Y a un menor precio. Si sumamos las especializaciones por separado, sale como 2.600 de inversión. En este caso sale 1.600 todo el paquete completo de la membresía análisis de datos. Y arrancarían de cero y es por 6 meses. Tranquilamente en 4 o 5 meses ya tienen el perfil completo. Y bien, pasamos a la siguiente imagen. Listo, ahí les comparto también los próximos inicios que tenemos dentro de este mes. Además, mencionarles que tenemos una campaña por CyberWow a puertas del Black Friday que trata de un buen descuento en las membresías. Ustedes ya vieron que las membresías de por sí solo tienen un gran valor en tema de inversión por todos los beneficios que puedan llevar y puedan obtener. Entonces, aparte del precio fijo de la membresía, van a tener un descuento adicional para que puedan sacarle un máximo provecho, ¿no? Y estamos hablando casi que a mitad de precio. Entonces ahí me escriben si están interesados, les puedo brindar mayor información y ayudarles con su inscripción y rutas de aprendizaje y todo ello. Listo, eso sería todo de mi parte. Ahí comparto mi contacto para cualquier consulta. Muchas gracias a Isaías Rodríguez del equipo de DMC. A ver, nos llegaron algunas preguntas, pero me parece que el profesor las estuvo contestando. A ver, eh, o en todo caso, sí. ¿Le parece si usted precisa que alguna quedó por responder, profesor? Porque estaba leyendo de que ya estuvo respondiendo algunas de las consultas que llegaron al chat. No sé si le parece más práctico. De pronto quedó una que no pudo todavía Sí, responder. justo ya respondí todas de las que me hicieron las preguntas. En conclusión, los modelos de Pricing Analytics son aplicados para distintos tipos de rubros. Estamos viendo rubros tanto de banca como de empresa retail. Vamos a incorporar, también estamos evaluando incorporar casos de seguros, no sé si acá hay personas de seguros, que prácticamente es extrapolable. O sea, los métodos finalmente de pricing son extrapolables para cualquier rubro. También ahí vi que preguntaron sobre empresa, también se puede aplicar directamente para impresora de empresa. Y con respecto a alguien que me hizo una pregunta con respecto a, eh, acá era gestión de cobranzas. En la gestión de cobranzas, la figura cambia porque ya no es un modelo lineal, sino tiene que ser un modelo logístico. Hay que evaluar la probabilidad de pago del cliente respecto al precio. Entonces cambia totalmente la figura. Pero sí se puede, obviamente, generar un modelo para poder determinar esta gestión de cobranza. ¿Ok? Entonces, esas son directamente las preguntas que me hicieron y bueno, que ya las respondí. Y por mi parte, agradezco a todos su participación. Justo ahorita ya tengo otra reunión, pero contento de haber estado aquí, de haber participado en este webinar. Y para los que finalmente se matriculen, los estoy esperando a partir del jueves 20 con el inicio de esta especialización en Pricing Analytics. Muchísimas gracias con todos y bueno, me estoy despidiendo. Muchas gracias al profesor Daniel Guevara por acompañarnos en esta oportunidad. Entonces ya tienen la información en la parte inferior del chat. Pueden enviarles, pueden hacer sus consultas con Isaías Rodríguez del equipo de asesoría de DMC al siguiente número 924-209-481. Repito, 924-209-481. Van a ver que en el apartado donde ha compartido su número hay un link de WhatsApp que haciendo clic en este los va a enviar directamente a una ventana de WhatsApp donde ya él mismo está contestando sus mensajes y también hay un correo si prefieren contactarlo por esa vía. El correo es isaías.rodriguez@dmc.pe. Pues
Bien, gracias por acompañarnos. Les invitamos a estar al tanto de nuestras redes sociales y aprovechen la oportunidad de los descuentos que tenemos con el CyberWow próximo a iniciar para que puedan seguir avanzando en el crecimiento de sus rutas profesionales por parte de cada uno de ustedes. Así que finalmente les mencionamos, nos pueden seguir en las redes sociales de DMC Institute, en Facebook, en YouTube, Instagram, también estamos en la plataforma TikTok y pueden revisar nuestra página web para conocer más información. Nos encuentran como dmc.pe. Que tengan buenas noches, gracias por acompañarnos. Permiso.